Mire, Juan fue un discípulo de Jesús, directo. Este escritor de esta carta es el mismo escritor del Evangelio de Juan, del cuarto libro del Nuevo Testamento. Juan es el mismo hermano de Jacobo, un par de pescadores. Juan es el mismo al que Jesús le dijo en la cruz: he ahí tu madre, entregándole, encargándole en una instrucción final antes de morir en la cruz, diciéndole: hazte cargo de mi madre, hazte cargo de María. Juan es el mismo al que Jesús le apodó junto con su hermano Jacobo los hijos del trueno. Boanerges. Eran impetuosos, impulsivos, un poco agresivos. Así era la personalidad de estos dos hombres. Juan es el mismo de quien su madre se presentó un día delante de Jesús y le dijo a Jesús: si es posible, te quiero pedir un favor por mis hijos, por Jacobo y por Juan. Si es posible, te pido el favor de que cuando ellos estén en tu gloria, se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Usted sabe cómo son las madres, ¿verdad? No iba a pedir una cosa menos. Es el mismo Juan. Es el mismo Juan que escribió el último libro que tenemos en la Biblia, el Apocalipsis, el último. Es el mismo Juan que antes de escribir ese libro, y la causa de que lo escribe es que abandonado, solo, recluido, como si estuviera en la famosa cárcel de Alcatraz, ahí en la isla de Patmos, donde tenía la condena a morir, aislado de todo, ahí el apóstol Juan recibe la revelación de Jesucristo a través del Espíritu Santo y le revela, valga la redundancia, todo el final de los tiempos. Y ahí le dice: escribe. Y escribe todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Este Juan escribió tres cartas que fueron enviadas y leídas en la mayoría de las iglesias que se habían fundado en una zona geográfica que era conocida como Asia Menor, donde el 80-85% de esa zona geográfica que antes se conocía como Asia Menor, donde habían más o menos unas 25 iglesias cristianas fundadas, de esas del primer siglo, es lo que hoy conocemos como Turquía. Ahí estaba esa zona conocida como Asia Menor. Y a esas iglesias, que entre ellas, por ejemplo, estaba la iglesia de los Gálatas, de los Efesios, ahí a esas iglesias Juan, como apóstol de Jesucristo, les envía esta carta. Y dice este capítulo 1, versículo 5, en la primera carta del apóstol Juan: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Escuche cómo Juan dice esto: no este fue uno, sino que este fue. No, esta era una de las maneras en que Jesús nos hablaba. No, Juan dice: este fue. Categóricamente Juan dice: de esto Jesús hablaba. A esto Jesús se refería. Esto es lo que Jesús nos predicaba. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. ¿Cuál es el mensaje? 2 puntos. Dios es luz. Y en Él, o sea, en Dios no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios,
pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces significa que tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire que una señal que Juan dice de que si vivimos en la luz, una señal de que vivimos en la luz, de que vivimos en Dios, es que tenemos comunión los unos con los otros. O sea, compartimos tiempo, espacio, lugar unos con los otros. Versículo 8 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escuche esa declaración, se lo voy a leer de nuevo. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una simple confesión de nuestros pecados delante de Dios con una actitud de arrepentimiento abre las puertas en el cielo para el perdón. No tiene demasiados requisitos, no tiene demasiado protocolo. Una simple declaración de pecado, una confesión del pecado con una actitud de arrepentimiento provoca que de Dios salga perdón. Y versículo 10 dice: si afirmamos que no hemos pecado, llamamos nosotros a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios dice que en nosotros hay pecado. Así que si alguien afirma que no ha pecado, llama a Dios mentiroso. Y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Mire que el desafío de Juan es fuerte. Juan dice: en la medida en que tú te presentas delante de Dios, reconociendo tu pecado, reconociendo tu falla, reconociendo tu error que desagrada a Dios, en la manera en que te presentas delante del Señor, con esa actitud de confesión, en esa medida consigues perdón de Dios. Y dice Juan: si te atreves a decir que tú no tienes pecado, que no has cometido pecado, lo que está sucediendo es que llamas a Dios mentiroso. Dice la palabra del Señor que todos los hombres necesitamos venir al arrepentimiento. Por cuanto hemos pecado, dice la palabra del Señor, hemos sido destituidos de la gloria de Dios y necesitamos que todos vengan al arrepentimiento de sus pecados. O sea, no hay cielo, no hay vida eterna, por muy buena persona que le digan haber sido el día de su funeral, si no se arrepiente de sus pecados. No hay un corazón en el cielo agradado para decirnos: entra en el gozo de tu Señor.
para el perdón de los pecados, para la vida eterna ofrecida para nosotros, es necesario el arrepentimiento de nuestros pecados, la confesión de mi pecado, el reconocer mi maldad, el reconocer mi error, el reconocer que he fallado. Es necesario ese reconocimiento en nuestro corazón para escuchar a Dios diciéndonos: te perdono, perdonado. O sea, no hay perdón de Dios todavía para el que no se arrepiente de su pecado. El perdón del Señor está ofrecido, pero es necesario pasar por la confesión de nuestros pecados. Yo le hago una pregunta: ¿usted le ha confesado sus pecados a Jesús? ¿Usted ha tenido ese momento de declaración delante del Señor de arrepentimiento genuinamente? Porque esta es la llave que le abre la entrada al cielo. Yo le pregunto: ¿cuánto tiempo más usted espera vivir? Algunos me dirán mucho tiempo. Creo que la mayoría dirán mucho tiempo. Aunque nos quede poco, diremos mucho. Ahora yo le tengo una noticia. Usted no tiene seguridad, garantía alguna de que vivirá ese tiempo que usted desea vivir. Ninguno de nosotros tiene asegurado ni un día más de nuestra vida. O sea, mañana usted no tiene asegurado amanecer mañana. No tenemos garantía de mañana. Le hago una pregunta, levánteme su mano si puede. ¿Quién de ustedes ya tiene planes para mañana? Levante su mano. Los que no sé cómo le hacen, pero sus planes, esos planes que ya tenemos, la mayoría que está aquí levantó la mano, quiere decir que ya sabe qué va a hacer mañana después de que se levante. Yo le pregunto, ponga atención por favor, ¿y si Dios dice no más? ¿Y si Dios dice hasta aquí? Por la razón que sea, de la manera que sea, si el Señor creador de su vida se le antojó quitársela, decidió quitársela, yo le pregunto, ¿usted se va a encontrar con el Señor? La única manera en que usted me responda que sí es que usted ya se haya arrepentido de sus pecados. Es de que usted ya haya hecho esa confesión de arrepentimiento, de decirle: Señor, perdona mis faltas. Si usted no ha pasado por ese car wash, digo yo, como las máquinas, ¿verdad?, que hay aquí, que usted pasa el carro sucio y sale lavado. Si usted no ha pasado por, yo le llamo a ese car wash el arrepentimiento. Si usted no pasa por ahí, usted no va a salir limpio. Dice la Biblia que el que confiesa sus pecados delante de Dios, el Señor los perdona. Por muchos años se ha ofrecido un evangelio de condenación, de juicio, de castigo, para el que falla, para el que se equivoca, para el pecador, malvado, impío, al infierno. Sí, esa es una realidad. Pero el evangelio no se vive de amenaza. El evangelio se vive de esperanza. Porque la verdad del evangelio no es amenaza. La verdad del evangelio es esperanza. La verdad del evangelio se llama Jesús. Esa es la esperanza
Dice la palabra del Señor, si le va a aplaudir, hágalo con fuerza para Dios. Dice la palabra del Señor que Jesucristo es esperanza viva. El Evangelio no es amenaza. El Evangelio no es represión. Arrepiéntase. El Evangelio es, si quieres perdón de tus pecados, si quieres acceso al cielo, si quieres vida eterna, si quieres el amor que nadie más da, arrepiéntete de tus pecados. Confiésalo delante del Señor. Entrégale tu vieja vida al Señor y Él te perdonará. Ese es Jesús. De ese Jesús está hablando Juan. Del Jesús que recibe los pecados, los tira a lo profundo del mar y nunca más nos los anda sacando en cara. Nunca más nos los anda recordando. Nunca más nos los recuerda como el Facebook le recuerda lo que usted publicó hace 20,000 años. ¿Usted se ha fijado, verdad? Hace 5 años, aquí está lo que publicaba. Y aparece uno en la foto con algunas libras de más o de menos. Qué recuerdo, ¿no? El Señor no hace eso con nosotros. Su palabra lo dice: tú me traes tus pecados a mis pies y aquí se quedan. Yo me hago cargo de ellos. Yo los perdono. Te vas limpio, te vas libre, te vas sin carga, te vas sin culpa. Y Juan dejó un texto por el cual yo vine emocionado de compartírselo, porque esto se lo digo a manera de introducción nada más, pero le quiero mencionar del texto que yo vine a predicarle esta noche. El siguiente versículo del capítulo que sigue, ahí el siguiente versículo del que acabamos de leer, Juan sigue diciendo en esta carta, y dice el capítulo 2, versículo 1, ponga atención: mis queridos hijos, les escribo estas cosas con una sola misión, para que no pequen. Les escribo todo esto para que no pequen. Y alguien puede decir, si mentimos, si llamamos a Dios mentiroso, cuando yo digo que no tengo pecado y que no he pecado, y Juan me dice, yo les digo todo esto para que no pequen. Dice Juan, pero lo que yo quiero es que ustedes no pequen. Pero si alguno peca, esto es esperanza pura. Pero si alguno peca, contrario a las amenazas, contrario a la condenación, contrario al señalamiento, contrario al dedo acusador, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Se llama Jesucristo. Es Jesús el que es verdaderamente justo. Hoy yo vine a hablarle del abogado. Estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí tenemos familiarizado el término o estamos relacionados en cierta manera con alguna persona que se dedica a las leyes, a la abogacía, es abogado. Y un abogado es una persona encargada básicamente de defender a su cliente o de hacer que la justicia se cumpla.
cuando está del lado de la parte que acusa un delito, una falta. Y cuando una persona tiene todos los argumentos y tiene toda la situación en su caso a su favor, el trabajo para el abogado es bien fácil. Si usted se presenta delante de un abogado para cualquier caso que necesite, sea penal, sea de cualquier tipo de caso, el abogado le va a o la abogada le va a preguntar todo lo que usted le pueda decir acerca de la situación. Y cuando el abogado escuche todos sus datos, toda su información, todo lo que usted tiene en mano, todos los recursos que tiene disponibles, todo lo que está ahí en la mesa, si todo eso apunta para que el caso suyo no tiene mucho que pelear, está prácticamente ganado, el abogado solo irá con toda esa información a presentarse delante del juez, a decirles: aquí está toda la prueba de que mi cliente, de que mi defendido no es culpable. Y fácil. Salen de la corte, el juez dijo inocente, no culpable. Salen de la corte y el que estaba acusado dice: yo sabía, porque yo no era el culpable. Pero a mí me sorprende, me impresiona, y aquella persona, si aquí hay abogado, pues usted sabrá, pero me impresiona la capacidad que desarrolla un buen abogado cuando se trata de pelear un caso que tiene todas las de perder. Porque el abogado no está solamente para defender al inocente. El abogado está para defender al culpable también, para ver si logra quitarse de encima la culpabilidad de la que se le acusa. Y cuando yo principalmente, personalmente, veo a un abogado defendiendo a un cliente que se sabe que es culpable, yo digo: qué completo este abogado. ¿A usted le ha pasado? Cuando hay un caso que usted sabe de qué lado está la balanza, y está el abogado defendiendo al que se le apunta la culpabilidad, y está parado de frente del juez diciendo: mi cliente no es culpable por esto, por lo otro, y sale un testigo y lo refuta y le ataca, y de repente esa persona acusada con las pruebas de culpabilidad sale inocente. A mí ese es el abogado que me sorprende, que me impresiona, que verdaderamente todos mis respetos. ¿Cómo lograr sacar a una persona culpable? Porque déjeme decirle algo: cuando usted tiene un caso del que está acusado y usted sabe que usted es culpable, que usted sí se pasó en rojo el semáforo. Ahora sí ya nos hicimos más, el caso está más familiar, ¿verdad? Y entonces el abogado le dice: dígame una cosa, necesito saber, ¿usted se pasó en rojo o se pasó en verde? ¿Cómo cree usted que estaba? Y entonces el abogado tiene que saber lo que sucedió. Y el abogado sabe, y él mismo dice: dice en su mente, es culpable, pero voy a ir a pelear por él, voy a ir a defenderlo. Y me impresiona cuando un caso de eso se gana, cuando ese abogado gana el caso y el cliente sale por la puerta de la corte diciendo: wow. Y hay que darle los honores al abogado, porque todo apuntaba a la culpabilidad de esa persona que era culpable.
Todo apuntaba que tenía que pagar su culpa. Pero cuando ese abogado hace su trabajo, increíblemente gana el caso el culpable. El apóstol Juan dice: yo les digo todo esto para que ustedes no pequen, no fallen, no se equivoquen, no sucumban ante la tentación. Pero por si acaso no lo logran, por si acaso fallan, por si acaso se equivocan, por si acaso pecan delante del Padre, pues entonces les presento abogado. Aunque sean ustedes los culpables, hay un abogado que pelea su caso. Hay un abogado que va a defender su causa, aunque usted, escuche esto, aunque usted sea el culpable. El abogado nuestro, el que nos defiende delante del trono de Dios, es uno que es experto en pelear casos de culpables. No hay nadie aquí que podría atreverse a presentarse delante del Señor, que le diga el Señor, el juez justo, y que le diga, como le dicen en las cortes, al que está por primera vez en la primera audiencia: ¿usted cómo se declara? ¿Inocente o culpable? Yo recuerdo, antes de que prosiga, recuerdo que un muchacho hace años, recién plantada en nuestra iglesia, me dijo: pastor, ayúdeme que necesito ir a la corte porque tengo un ticket que pagar. Le dije: ¿no tiene abogado? Me dijo: no, pero necesito que alguien me ayude. Hace algunos años las cortes no tenían traductores oficiales, y entonces uno podía llegar ahí a traducirle. Entonces yo llegué con él y ahí me paré a la par del podio enfrente del juez. Y yo le dije a él en el carro cuando íbamos: dime una cosa, pero era una corte de un ticket de tránsito. Yo le dije: ¿pero fallaste o no fallaste? Me dice: sí, pastor, yo fallé, pero es que no fue mi culpa. Y yo recuerdo que estábamos delante del juez y el juez dice: ¿y usted cómo es? ¿Culpable o inocente? Y a mí se me sale de repente. Le digo: culpable. Y el juez me queda viendo así. Y yo le dije al muchacho: culpable, ¿verdad? Me dijo: por algo yo no fui abogado. Pobre. Pero era culpable, ¿qué iba a hacer? No tenía manera de demostrarle otra cosa. Y no tenía abogado, solo me tenía a mí. No hay nadie de aquí, nadie, estoy 100% seguro, empezando por quien le habla, que se pueda presentar delante del trono del juez justo y que el Señor le diga: ¿cómo te declaras? Nadie de nosotros podría tener el semejante atrevimiento de decirle al Señor: inocente. Nadie. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque si no, la sangre del abogado no hubiera sido necesaria. Porque si usted fuera inocente, la sangre con la que pagó el abogado no hubiera sido necesaria en la cruz. Pero nadie de aquí merece salir de delante del juez con un veredicto de inocencia. Pero Juan dice: si tú has fallado, si tú pecas, si no logras mantenerte firme y soportar la tentación, si eres de los que vive apartado de Dios y vives pecando, entonces te presento un abogado. Anota el número, apunta su nombre, se llama Jesús. Él va a pelear por tu caso.
Pero ¿y cómo si yo soy culpable? Él pelea por el culpable. Y él hace lo que ningún abogado en esta tierra hace. Con mi esposa hemos tenido la desagradable experiencia de estar varias veces en diferentes casos en corte, donde hemos visto salir el dictamen de culpable. Y hemos visto terminar el juicio. Y hemos visto salir al abogado que defendía, el que perdió el caso, con su maletincito, su corbata suelta, y para su casa, seguramente a celebrar el cumpleaños de su esposa. Pero este abogado que Juan presenta es un abogado que se presenta delante del juez y le dice: señor juez, yo sé que él es culpable, ya me lo confesó, ya me dijo que él es culpable, yo sé ya todas las faltas que ha cometido, ya me las confesó, ya en una conversación íntima que tuve me dijo todo lo que ha hecho en contra tuya. Pero yo no me voy a ir de aquí hasta que no perdone su causa. Así que si él no puede pagar, porque no puede, no le va a alcanzar ni la vida para pagar, toma la mía. No es el abogado que sale con su maletincito. ¿Y cómo salió? Le dicen en su casa. ¿Cómo le salió el caso? Culpable, perdimos. Mientras se come su comida favorita. Nuestro abogado sabe que somos culpables. Y cuando ya le hemos dicho: Jesucristo, perdóname, Él, como abogado fiel, justo, misericordioso, bueno, amoroso, se presenta delante del juez y le dice al Señor: Señor, José es culpable, pero yo morí por él. Cóbrame a mí. Yo voy a pagar por su deuda. Yo voy a pagar por su pecado. Yo voy a pagar por su falta. Yo voy a pagar por todas las veces que ha cometido injusticia. Yo voy a pagar por todas las veces que ha cometido fornicación, adulterio, chisme, orgullo, brujería. Yo voy a pagar por él. Porque él ya tuvo una plática conmigo en privado, donde se abrió conmigo y me confesó sus pecados y me dijo estar arrepentido de su falta. Y si Dios no quiere que usted amanezca mañana, usted ya utilizó el servicio del abogado perfecto. Usted tiene asegurado su caso. Usted tiene ya su carta de libertad, de inocencia, que no la consigue por sus acciones, la consigue, y yo por lo menos la he conseguido con la sangre en la cruz. Hoy le podemos decir al Señor: Señor, sí, yo soy de los culpables, pero tu sangre me ha quitado la culpa. Tu perdón me ha limpiado. Tu perdón me ha libertado. Y si Dios decide que no amanezca mañana, ¿usted es inocente? Usted sabe que en ese juicio usted sabe que el Señor ya se encargó de decirle al juez justo: yo pago, anótalo a mi nombre. Yo me voy a encargar de que su culpabilidad sea la mía. ¿Sabe qué dice la Biblia? Lo dice en el libro de Isaías. Lo anticipó el profeta años, siglos antes. El profeta dice: mas él herido, él, el abogado, era una profecía, mas él herido fue
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido curados. Isaías profetizó acerca del abogado, abogado que te dice a ti hoy: tráeme tus pecados, confiésalos delante de mí, quiero perdonarte. Usted no va a ir al cielo por buena gente, usted no va a ir al cielo por los favores que ha hecho, no va a ir al cielo porque es un buen hijo o porque es un buen padre, una buena madre. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados, usted tiene que confesarlo delante del Señor. ¿Cuándo, pastor? Todos los días, todas las veces que suceda, todas las semanas, todas las mañanas, porque no nos podemos arriesgar a que hoy sea el último día, que mañana no haya mañana y que haya un caso pendiente sin resolver, que haya una sentencia que todavía tenga nuestro nombre con el sello de culpable, y la culpa de nuestro pecado fue sobre él. La culpa de nuestro pecado, cuando lo confesamos delante del Señor, y ojo, no importa cuál haya sido o cuál sea su pecado, la culpa de nuestro pecado, nuestro abogado quiere cargarla a él. Entregue su falta, entregue su carga, no siga peleando más su caso con su propia fuerza. Usted tiene vicios, adicciones, no pelee más con su fuerza. Dígale: Señor, confiéselo delante de Dios. Dígale: Señor, perdóname, tengo este problema en mi vida, cometo este pecado, fallo en esto. Tiene un corazón orgulloso, prepotente, soberbio, que no agrada a Dios. Venga delante de Él y dígale: Señor, perdóname, esta es mi falta, perdóname. ¿Sabe qué hará el Señor? Dirá: perfecto, ¿estás arrepentido, arrepentida? Perfecto. Él agarra ese folder con todos sus documentos y le dice al juez: es culpable, pero yo pago. Pero ¿qué pecados tiene? No, eso ya no importa. Él era culpable, pero yo pago. Pero enséñame la lista, abogado. No, ya los tiré a lo profundo del mar. Cóbreme a mí. Y en el Getsemaní, en el monte Getsemaní, la noche antes de ser arrestado, Jesucristo le dijo a su Padre en oración: esta tarea de abogado es demasiado difícil. ¿Qué tal y si me dedico a otra cosa con esta gente? Pero no quiero hacer lo que yo deseo, quiero hacer lo que tú quieres. Y dice la Biblia que llegaron los soldados romanos y lo arrestaron. El castigo de nuestra paz fue sobre él, molido fue él por nuestras rebeliones. Para decirnos: te perdono. ¿Cuál es su falta? ¿Cuál es su pecado? ¿Cuál es su cuenta pendiente delante de Dios? Yo le doy un consejo: no se presente delante de Dios, del juez justo, si no ha pasado por Jesús. Usted necesita abogado. No se presente delante del Creador, del Todopoderoso, sin antes haber pasado con una confesión genuina por su abogado. Y deje que el abogado perfecto, que el abogado justo, que el abogado santo pelee su caso.
Póngase de pie, por favor.